Hola a todos, mi nombre es Gabriel Armando Fabra de la Fuente y a continuación les explicaré en mi presentación PowerPoint de red de computadoras. Este es mi número de matrícula 2013-1495 y aquí vamos con la presentación. Bien, como ya les había comentado, en esta presentación hablaremos de lo que es una red de computadoras. Es una exposición resumida y trataremos los aspectos que a mi entender son los más básicos e importantes que deberíamos saber sobre este tema. Bien, ¿qué es una red de computadoras? Una red de computadoras es un conjunto de equipos conectados entre sí por medios de dispositivos físicos, etc. Bien, como sabemos, una red de computadoras son varios equipos electrónicos, informáticos, conectados entre sí, normalmente computadores, que realizan diferentes funciones o simplemente son diferentes computadores que necesitamos que estén conectados por alguna razón específica. O sea, compartir información, recursos, ofrecer algún tipo de servicio, etc. ¿Cuáles son los componentes básicos de una red de computadoras? Para el proceso, como en todo mensaje, necesitamos un emisor, un mensaje, un medio y un receptor. ¿Qué quiere decir esto? Un emisor es quien manda el mensaje. El mensaje, bueno, es el cuerpo del mensaje o la información que queremos transmitir. Un medio es por qué vía lo vamos a transmitir. Y el receptor es quien recibe nuestro mensaje. En estos aspectos estamos hablando de computadores, entonces el emisor sería un computador o algún equipo electrónico. El mensaje sería algún mensaje en forma de información, en forma de bits, de datos. Un medio sería por ondas electromagnéticas, por medio de cables, etc. Y un receptor sería el computador final que recibe el mensaje. Los componentes básicos serían entonces el software, el hardware, dispositivo de usuario final, dispositivo de red y los protocolos. Los protocolos son la forma regulada en la cual la información se debe transmitir y cómo realizamos esto. Bien, el software. Una red de computadoras funciona al igual que un equipo electrónico, debe poseer un software correspondiente. Bien, como sabemos, una red de computadoras debe manejarse la información. Entonces, ¿cómo se maneja la información? A través de un software. El software, como sabemos, son los programas de una computadora que dice de la forma que se va a realizar cada paso que deseamos. Sistema operativo de red. Permite la interconexión de ordenadores para poder acceder a los servicios y recursos. Al igual que un equipo no puede trabajar sin un sistema operativo, una red de equipos no puede funcionar sin un sistema operativo de red. En muchos casos, el sistema operativo de red es parte del sistema operativo de los servidores y de los clientes, por ejemplo, en Linux y Microsoft Windows. Entonces, el software de aplicación. En última instancia, todos los elementos se utilizan para que el usuario de cada estación pueda utilizar sus programas y archivos específicos. Este software puede ser tan amplio como se necesite, ya que puede incluir procesadores de texto, paquetes integrados, sistemas administrativos de contabilidad, señales afines, sistemas especializados, correos electrónicos, etc. Entonces, sabemos que el software de aplicación es el software que va a tener los elementos que utiliza el usuario. Esto es algo muy sencillo de comprender y es básicamente si queremos revisar nuestros correos electrónicos, necesitamos un software de aplicación para los correos electrónicos, etc. A su vez, necesita un hardware que realice su función de acuerdo al control de una tarjeta de red. Bien, entonces, para lograr que dos computadoras se enlacen, necesitamos la intervención de una tarjeta de red o NIC con la cual se pueden enviar y recibir paquetes de datos desde y hacia otras computadoras, empleando un protocolo para su comunicación y convirtiendo a esos datos a un formato que pueda ser transmitido por el medio bits. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos una tarjeta que nos permita transformar la información que tenemos a bits. Y esta misma tarjeta, entonces, nos podrá ayudar a nosotros a recibir esos datos bits y transformarlos en la información que necesitamos.
Entonces, el adaptador de red, su función es convertir las señales eléctricas que viajan por cable o las ondas de radio en una señal que pueda interpretar el ordenador. Como habíamos mencionado antes, la información se puede transmitir por medio de cables o por medio de ondas electromagnéticas. Bien, nuestro adaptador de red es el cual va a realizar la función de convertir esas señales eléctricas o esas ondas en una información que pueda ser interpretada por el ordenador. Entonces, estas tarjetas se pueden conectar en ranuras de expansión en el ordenador, etc. En la tarjeta madre pueden venir incluidas y de otras formas múltiples. Se le llama adaptador de red a cualquier dispositivo que se encargue de realizar esta función, o sea, de transmitir la información y transformarla en una información que pueda ser interpretada por el ordenador. Okay, un dispositivo de usuario final. Los dispositivos de usuario final incluyen los computadores, impresoras, escáneres y demás dispositivos que brindan servicios directamente al usuario. Bien, eh, sabemos que necesitamos un dispositivo de usuario final. Ahora, ¿cuáles serán estos dispositivos de usuario final? Bien, estos dispositivos de usuario final pueden ir desde computadoras personales, terminales, equipos electrónicos del hogar, impresoras y otros elementos como son los escáneres y lectores de CD-ROM. Bien, cada uno de estos elementos son diferentes tipos de dispositivos de usuario final. Las computadoras personales son los que conocemos como laptops, desktops, etc. Las terminales son un equipo que se utiliza normalmente en lugares de trabajo, pero simplemente sirven para exhibir datos o introducirlos. Y en este tipo de dispositivos normalmente trabajan con un tipo de servidor que es el que procesa los datos y envía las pantallas de datos a los terminales. En los equipos electrónicos del hogar son equipos electrónicos a los cuales se le han empezado a integrar eh, tarjetas electrónicas, así como los televisores, los equipos multimedia, proyectores, videoconsolas, teléfonos, libros electrónicos, etc. E incluso electrodomésticos como la nevera, la estufa, etc. Bien, impresoras. Ya sabemos lo que es una impresora y la impresora ya hoy en día puede comunicarse a través de ondas electromagnéticas, ya sea Wi-Fi o Bluetooth o mediante un cable de Ethernet, etc. Otros elementos como escáneres, lectores de CD-ROM también tienen la misma capacidad de comunicación que las impresoras mediante cables, etc. Los servidores. En informática, un servidor es un nodo que, formando parte de una red, provee servicios a otros nodos denominados clientes. Existen servidores diferentes que realizan diferentes funciones dependiendo del hardware y el software con el que trabajan. Algunos pueden ser servicio de archivos, servicio de impresores, servicios de fax, servicio para telefonía, servidor proxy, servidor de uso, servidor web, servidor de reserva, servidor de seguridad. Bien, para esto, entonces, sabemos que los servidores son los que realizan trabajos y le dan, vamos a decir, una respuesta a diferentes tipos de clientes. Entonces, un servidor de archivo, entonces almacenaría y enviaría archivos. Servidor de impresores, recibiría datos sobre impresiones y mandaría datos a diferentes tipos de impresoras. Y así con los demás tipos de servidores que existen. Existen un gran número de servidores distintos y estos pueden variar dependiendo de cuál sea la función de estos. Entonces, un servidor web sería los servidores que almacenan documentos HTML, imágenes, archivos de textos, escrituras y demás material web compuesto por datos. Entonces, este servidor vendría siendo la base de lo que conocemos como Internet. Bien, habíamos descrito a los servidores como nodos que reciben información y transmiten información dependiendo de con qué estemos trabajando. Entonces, un servidor web vendría siendo aquel que trabaja con los documentos HTML, imágenes, archivos de texto, escrituras y demás material y los transmite mediante una conexión de internet. Entonces, el almacenamiento en red.
Una red de área de almacenamiento, en inglés SAN, Storage Area Network, es una red de almacenamiento integral. Se trata de una arquitectura completa que agrupa los siguientes elementos: una red de alta velocidad de canal o fibra SCSI, un equipo de interconexión dedicado, computadores, fuentes, etc., y elementos de almacenamiento de red, discos duros. Bien, entonces una red de almacenamiento vendría siendo eh, una red específica para lo que son las, el almacenamiento de datos. Entonces, se trata, se trata de dispositivos interconectados entre sí que normalmente se utilizan en compañías diferentes, cuyo propósito es estar conectados entre sí y administrar los datos y almacenar información. Se utilizan matrices de discos porque estos tienen una capacidad de memoria sumamente poderosa y es básicamente conveniente para este tipo de función que tienen. Mira, aquí tenemos las características. Una SAN es una red dedicada al almacenamiento que está conectada a las redes de comunicación de una compañía, como habíamos mencionado antes. Además de contar con interfaces de red tradicionales, los equipos con acceso a la SAN tienen una interfaz red específica que se conecta a la SAN. Y bien, estas son las diferentes tipos de características. Pueden detenerse a leerlas, pero iremos avanzando con esta explicación. El modelo OSI es el modelo de interconexión de sistemas abiertos, también llamado OSI en inglés. Open System Interconnection es el modelo de red descriptivo que fue creado por la Organización Internacional para la Estandarización en el año 1980. Es un marco de referencia para la definición de arquitecturas en la interconexión de los sistemas de comunicaciones. Bien, entonces tenemos que el modelo de interconexión de sistemas abiertos es lo que nos va a definir a nosotros la arquitectura de la interconexión de los sistemas de comunicaciones. Aquí tienen una pequeña demostración de lo que es la pila OSI y básicamente su función es administrar las diferentes capas por las que debe pasar la información al transmitirse en una red de comunicación. Las redes se pueden clasificar en diferentes tipos de formas dependiendo de cuál sea su clasificación. Entonces, si una red se caracteriza por su alcance, entonces su clasificación será una red por alcance, etc. Existen algunas características como redes por alcance, por tipo de conexión, por relación funcional, por tecnología, topología, por la direccionalidad de los datos, grados de autentificación, por grado de difusión o por servicio o función. Bien, estas son algunas de las características que pueden ayudarnos a clasificar a las redes en sus diferentes formas. Bien, entonces ya hemos visto en esta presentación los términos necesarios para comprender muy básicamente cómo funcionan las conexiones entre dispositivos. Y más adelante estaremos profundizando en los términos que aquí presentamos, a medida que vayamos avanzando con el plan de estudio de esta materia. Repito, mi nombre es Gabriel Armando Falara Cuente, mi matrícula es 2013-1495 y espero esto haya sido de su agrado y haya despertado un poco de curiosidad en usted cómo se funciona las redes de computadoras. Chao.